Ok, ingeniero, la presencia del ingeniero José Altamirano no nos podrá acompañar hoy día. Sí, se excusó, me parece. Yo creo que lo más importante es que esté Alger, ¿no? Porque calidad básicamente es un tema posterior, más que todo es un tema de aseguramiento y control, ¿no? Ahorita lo que se tiene que definir es una especificación técnica. Ok, iniciamos, Hugo, por favor, con el sustento. Ya, correcto. Sí, David, ¿se logra ver mi pantalla, correcto? Sí, correcto. Ya, buenas tardes, les saludo Hugo Román. Soy especialista en geotecnia de la empresa Runfrey. Me ha contratado para hacer una verificación o una propuesta técnica de aprobación del material de préstamo para empleo como material base en pavimentos interiores del Colegio Bicentenario, en este caso Independencia Americana. Por concepto sabemos que las estructuras de un pavimento, las capas de un pavimento flexible, es la subrasante, su base y pavimento flexible, no la carpeta rodadura. En este caso no vamos a tratar de ello, vamos a tratar de una losa o pavimento rígido, llamémoslo así, y esto descansa sobre su base, su base, y esta sobre la subrasante. Es bueno para tenerlo como concepto. Esta es la parte de antecedentes, objetivos. Objetivo es sustentar técnicamente el comportamiento del material de préstamo propuesto para su empleo como material base en la construcción de pavimentos interiores. En este caso es solo pavimentos interiores. Hemos tomado como base la información que nos han brindado el cliente, en este caso Ronfey, como son los informes geotécnicos. De este informe geotécnico hemos tomado referencia el comportamiento físico, químico y mecánico de la subrasante, hablando para pavimentos, informe de diseño de obras, que hemos sacado hoy un detalle, plan de, o PPI, que lo llamamos plan de inspección y ensayos, o plan de pruebas y ensayos, especificaciones técnicas, y complementario a ello, hemos tomado las normas técnicas de edificaciones, que es la E050, las normas de edificaciones del 2018, la norma técnica de edificaciones, la C010, C por complemento estructural, de pavimentos urbanos del 2010, y algunos manuales de carreteras del MTC, las vigentes. Este es el ítem 5, donde se considera el análisis. En el informe geotécnico que nos han brindado, que ustedes lo hicieron en la etapa de diseño, C, han tomado como subrasante con un CBR de 50%. Tenemos un manual del MTC donde te caracteriza de acuerdo al CBR de la subrasante en diferentes categorías. Y como tenemos mayor a 50, en este caso estaríamos con una subrasante excelente. Igual, en el informe geotécnico también se tiene un cálculo que hicieron ellos para pavimento rígido, que hicieron en la etapa de diseño. Consideran espesor mínimo de losa 15 centímetros, el F'(C) del concreto de 175, y la subbase, o base, que en este caso en este proyecto lo llaman, 25 centímetros. Emplean un eje equivalente, el TP1, también está en el manual del MTC. Para el caso origen, claro, únicamente la tabla 30, ¿no? En este caso. Aquí es claro, en la tabla 30, esto lo han extraído de la norma, la C010, donde si podemos ver en flexible, como capas tenemos la subbase y base, pero rígido solo aplica pues, ¿no? La base, como les comentaba, o la subbase, pues, un CBR mayor a 30. ¿no? La base normativamente no aplicaría, ¿no? Dice NA no aplica, ¿no? Este es un extracto de los estudios, ¿no? Geotécnico, un detalle típico. En las especificaciones técnicas del EDI, o perdón, en este caso del diseño, consideran ciertos ensayos y ciertos rangos o ciertos valores. En este caso, han definido las características de la subbase granular, base granular, la misma exigencia. ¿no? Esto aplicaría para pavimento flexible, pero vamos a un pavimento rígido. Este es un detalle también que nos facilitó el cliente, donde se tiene un detalle típico para pavimentos interiores. ¿Cuál es el detalle aquí? Que tenemos material afirmado o base granular con afirmado, que lo llaman de acuerdo a su PPI, pero sabemos que afirmado es una carpeta de rodadura cuando hablamos de obras viales. ¿no? De 20 centímetros y espesor de concreto de 10 centímetros. Entonces, con este datos y los datos que ya se han mostrado en la parte superior, es nosotros lo que hicimos el cálculo estructural para el pavimento. También se tiene el plan de inspección y ensayos, donde
ellos extraen del manual del MTC. Sabemos que esto está para alto volumen de tránsito, para pavimentos rígidos y flexibles, ¿no? Pero también ha sido propicio considerarlo acá. En este caso, por ejemplo, consideran un CBR 80, ¿no? Mínimo. Pero la norma, la C010 de pavimentos urbanos mínimo te pide 30, ¿no? Pero era necesario considerarlo. Esto también nos han brindado lo que es los resultados de ensayo de laboratorio y estamos considerando nosotros cuando se evalúa un material base, su base que va sí, soportar a la carpeta, se evalúa al 100% de máxima densidad seca, un CBR. Y cuando se evalúa su base o su rasante, al 95%, ¿no? Este es el material que el cliente viene usando en campo, en obra. Y vemos que estamos cumpliendo el CBR. Pero nosotros en el cálculo siempre somos conservadores. No hemos usado este valor de 127. Hemos usado un valor mucho menor, que es 80-60. Ahorita vamos a verlo en el cálculo. Porque con esto no seríamos representativo, no representaría todos los pavimentos, porque a veces cuando se compacta no siempre se llega al 100%, a veces llega al 98, 99, 97, ¿no? Y normativamente también tenemos tolerancias en grados de compactación. Igual estos son los ensayos que nos han brindado el cliente y ha sido necesario considerarlo. Hay otro detalle también sobre pavimentos interiores y exteriores de los activos estarán sometidas a carga peatonal, ligeras o de bajo tránsito. Sabemos que estos solo van a cargar pues lo que es su peso propio de los alumnos y de los muebles, ¿no?, que se va a tener ahí. Lo cual posee una sección exclusivamente para este tipo de estructuras, en la que se describe en la tabla 31, esta tabla, donde se trata de pavimentos especiales. Todo más o menos va a tener este mismo comportamiento, ¿no? Aceras o veredas, que te piden un CBR mayor o igual a 30%, y cuando tratamos de concreto de cemento Portland, sería mayor a 100 milímetros o 10 centímetros, ¿no? Que he visto muchos diseños que ya no lo hacen el cálculo estructural, sino solo consideran esta tabla y en base a eso consideran en sus planos, tanto a nivel de 2D y en modelo, o el federado, lo que manejan ustedes, solo consideran esta tablita y con ello modelan, ¿no? Y también te piden un F' del concreto de 175. Con esa información, nosotros usamos una verificación del paquete estructural, usando la metodología del Ashton 93, sí, y esta metodología utiliza un CBR, un momento de resiliencia, la deformación del material de préstamo, como si fuese la subrasante, su base y base granular, ¿no? Y también a este cálculo o a esta verificación se utiliza la carga de tráfico. En este caso nosotros estamos usando un eje equivalente de 100.000, que es sobredimensionado para la carga que va a soportar, sí, pero en este caso estamos tratando de ser conservadores, la cual nos resulta un espesor teórico de losa de pavimento rígido de 10 centímetros, lo cual demuestra que al disponer de una base o su base de 127 CBR al 100%, este brindará una igual capacidad de desempeño frente a las cargas peatonales. Aquí se tiene los datos que se han ingresado a la memoria de cálculo. El ESAL, como les comentaba, son 100.000. El CBR, 50 estamos usando. En este caso sí estamos considerando lo que dice el estudio geotécnico de la etapa de diseño. Pero ojo, hemos visto en campo que cuando se hace el proceso constructivo, no siempre se corta, vulgarmente hablando, con una mantequilla o un queso a nivel de su rasante. Hay algunas deformaciones que se tiene y eso está rellenando con material de préstamo. Bueno, eso quizá la subcontratista lo está asumiendo. Sería un CBR mayor, pero nosotros quisimos tomar la opción de simularlo con este 50% de CBR, ¿no? Concreto sí lo tienen claro, 175, de amor elástico, que pues sale del F'C, resistencia también del F'C, módulo de reacción, y acá la subrasante, lo que comentaba, ¿no? O perdón, el CBR de la base, de la subbase, pero en este caso estamos definiendo 80, no estamos trabajando con el 127 que comentamos aquí, ¿cierto? Estamos trabajando a un 60% del CBR. Bajo ese concepto y bajo esa normatividad que nos faculta el manual del MTC, tenemos un diseño teórico de 10 centímetros de losa de concreto y su base granular de 20 centímetros, que estaríamos cumpliendo el diseño propuesto que ellos tienen en campo, ¿no? O de acuerdo a ley, ¿no? Estaríamos cumpliendo esto. También se ha hecho una verificación con el software WithThePath 2.6 que permite simular el comportamiento mecanicista y empírico, ¿no? Aceptando los parámetros de entrada, presión de contacto, radio de contacto y número de repetición de cargas. Para este software
que es muy amigable y fácil también. Utilizamos presión de contacto, radio de área de contacto, distancia entre ruedas y número de repeticiones. Como les comentaba hace instantes, mayormente los EDIs no lo consideran el cálculo estructural, sino solo consideran la tabla 31 o la tabla 30 de la C010, y con eso dibujan sus planos y construyen, ¿no? Haciendo esta simulación, tenemos un factor de daño bajísimo, ¿no? Acá tenemos una gráfica de esfuerzo con respecto a la profundidad del programa. Sabemos que esta carga que se le inyecta al pavimento no es similar a una cimentación, que de acuerdo a la teoría de Bucinés es de 1.5 a 2 del ancho de la cimentación. En este caso no aplica, ¿no? Solo se disipa o se pierde en la subbase. El pavimento rígido es más, como su nombre es más rígido, tiene poca deformación, a diferencia que el pavimento flexible que tiene más deformación, por eso en el flexible se considera una subbase. De ser necesario, dice la norma también, ¿no? Entonces, los valores ingresados en el programa fueron estimados en función de los resultados brindados en los ensayos de laboratorio y criterios de diseño. Por ejemplo, se consideró una carga correspondiente a vehículos livianos, mientras que el valor en el número de repeticiones se tomó como 100.000, ¿no? Les comentaba. Por otro lado, el CBR fue obtenido a partir de ensayos que nos ha brindado el cliente, el laboratorio de Tecnovías, con el que ustedes vienen trabajando, que imagino está aprobado por el cliente también. El valor N admisible de compresión es un número alto, o sea, no vamos a fallar por compresión, lo que indica que el sistema es subrasante y base está diseñado para soportar una carga muy superior a 100.000 repeticiones, sin que se vea comprometida, ¿no? La integridad. Lo que en realidad buscamos no comprometer la integridad de la estructura, ¿no? En este caso el pavimento. Ya, el daño, los factores de daño de tracción y compresión cercano a cero, el análisis indica que el material usado para losa, base y subrasante es más que adecuado para las cargas previstas y no hay riesgo de daño estructural a lo largo de la vida útil. Ahí había, a ver, con eso vamos a concluir de que para esta verificación del material de préstamo con fines de subbase o base granular en pavimentos interiores, se ha usado este criterio, ¿no? F'C de 175 y 20 centímetros de espesor de base granular. También se ha usado un CBR al 50%, esto asumimos del mismo diseño. No hemos considerado en esta parte lo que sí se ha evidenciado en campo que se está usando a nivel de subrasante también para, llamémoslo así, para nivelar el terreno. No hemos tomado esa atribución. En este caso, para CBR a nivel de subrasante se utiliza, pues, se diseña pues con el 95%, ¿no? A una penetración de 0.1 pulgada. Para subbase y base, no hemos usado, en este caso el 127, hemos usado el 60% nada más. Pero en realidad, esta es la propiedad mecánica del suelo. Cabe resaltar que aún considerando cargas de diseño de bajo volumen de tránsito en el análisis realizado mediante el software WinDPA 2.6, las capas de base y o subbase prestan un factor de daño menor a 1, lo que indica que la estructura propuesta es capaz de soportar las solicitaciones previstas sin comprometer su vida útil de diseño. Este resultado confirma la adecuada capacidad del material. El pavimento rígido interior no será sometido a carga vehicular, pero lo hemos simulado con carga vehicular, solo carga peatonal, ¿no? Se permite el uso, ya con esos cálculos estructural y tomando como referencia la norma, se permite el uso de este material como soporte de la losa de concreto, lo cual está recomendado como paquete mínimo en la norma, ¿no? El material de préstamo de Tecnovías cumple los requisitos de la norma la CE, pavimentos urbanos, para ser empleado como subbase o base granular. Hay una variación aquí sí, de plasticidad y equivalente de arena que no está cumpliendo. Posiblemente eso por experiencia, quizás se debe uno al mal muestreo, porque a la hora de muestrear no tiene la pericia, voy a suponer, no como yo estoy aseverando de que no cumplió la norma del manual del MTC de que la muestra debe ser proporcional, representativo y libre de contaminación. O también se debe posiblemente al cambio litológico en cantera, y también la norma te faculta que cuando hay un cambio de estratigrafía, así lo determina el manual, puedes hacer una muestreo, una evaluación con un especialista. A veces hay un cambio litológico, un contacto litológico, llamémoslo así, una confluencia de discontinuidades en esta parte estructural, no de civil, sino en la parte geológica, de discontinuidades, que un poco disgrega el material, ¿no? Posiblemente sea por ello, ¿no? Pero creo que con este mismo material están trabajando en otros colegios. Se ha visto también la variabilidad y tomaron otra frecuencia y cumplieron, ¿no? Por esa parte no hay ningún problema. Sin embargo, se ha hecho cálculos también estructurales mediante el empleo de la guía, como ya les comentaba.
a veces este IP que no cumple o este equivalente, cuando no cumple el IP, eso un poco que jala al equivalente de arena, que es pues medir la altura de arena sobre la altura de arcilla por 100, ¿no? Ese es un ensayo simple. Pero esto es problemático, este tipo de suelo, pero en este caso no. Cuando pasamos un IP de 50, 60, 40, suelos expansivos, suelos colapsables, es problema cuando entra en contacto con humedad, eh, incrementan volúmenes, pero en este caso, como son pavimentos interiores, no va a estar en contacto con humedad y además la altura de precipitación en Lima es bajo. Por eso es que la norma te pone IPs muy reducidos, por acá debe estar ello, cuando trabajamos sobre cotas muy diferentes. Ahí te condiciona. Eh, entonces, en este caso no me preocuparía eso porque no va a estar en contacto con aguas meteóricas, fluviales, ¿no? Que sí, posiblemente en zonas de alta precipitación, la zona de la selva, la sierra, que preocuparía en este caso. Como recomendación, ya para ir cerrando, se recomienda reemplazar el espesor de la subrasante con material de préstamo. ¿Qué pasa? Que hay a veces sobre excavaciones que se han realizado, en lo mayor posible tratan de mejorar con este material, ¿no? Que tiene altas propiedades mecánicas. Se recomienda esta frecuencia de ensayos, creo ustedes también lo tienen en su PPI, ¿no? Esta frecuencia y este tipo de ensayos. Se recomienda realizar una contramuestra para seguir la frecuencia de ensayos y de paso aterrizamos lo que no estamos cumpliendo, el IP, ¿no? Sí, sí, y cumpliendo la S101 del muestreo de suelos y rocas del manual de ensayos del MFTC. También aquí un tema más de aseguramiento y control de calidad en compactación de suelos, compactar en capas máximas de 20 centímetros, esto a nivel de base, y de 30 a nivel de subrasante. Pues, ¿no? Cuando has hecho excavaciones de más, para que llegues a tu cuota de subrasante, pues en capas de 30, con equipos, por experiencia, de 1.5 a 2 toneladas, estos rodillos tándem, o chupeteros, que lo llaman. Y si tienen otros equipos, pueden hacer una verificación a través de un ensayo de panel test o test field, ¿no? O ensayo de relleno, que eso es muy importante en proyectos de movimiento de tierra. Los ingenieros de calidad que están aquí deben conocer ello. En el caso de que el subcontratista quiera emplear material de préstamo como su base, pues se recomienda cumplir con los grados de compactación, ¿no? De acuerdo a los que ya ustedes lo han aceptado, de acuerdo a su PPI. Se recomienda fortalecer el control de calidad, es netamente la recomendación, ¿no? Nosotros como especialista siempre recomendamos hacer un aseguramiento y control de calidad en compactación de suelos. Aseguramiento antes de, control, el QA, ¿no? El QA que lo llaman. El QC, pues durante, ¿no? O sea, en cantera, en obra, cuando llega el material, a veces en cantera despachan otro material que ustedes no lo han solicitado, por eso es muy importante el área de calidad en obra. Eso sería, ingenieros. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Le saluda el ingeniero Vilches, presidente de sitio de SEC en Independencia Americana. La primera pregunta es, ¿en qué normas de tablas del MTC, AASHTO o en la norma de pavimentos urbanos, en cuál de esas tres se presenta una restricción respecto al índice de plasticidad y en cuanto al equivalente de arena para pavimentos, ¿no? Digamos, ¿qué normas incumpliríamos? Esa es la pregunta. De las tres, ¿cuáles? ¿Con las tres? ¿Solo una? ¿Solo dos? ¿Qué tan influyente es? Porque eso es lo que no estamos cumpliendo y al parecer tampoco vamos a cumplir, al parecer, en los siguientes ensayos de caracterización. Sí, ingeniero, buenas tardes. Por la experiencia que se tuvo anterior en otros colegios con esta misma cantera, se tuvo un problema similar, pero se hizo un otro ensayo de contramuestra y pasaron, ¿no? Más o menos para comentarlo. Hace años también nosotros trabajamos con esta cantera y tiene esa misma variabilidad, por eso es que le recomendamos ello. Ahora, lo que te piden para cumplir todos los criterios de aceptación serían para pavimentos, en este caso vías locales, colectoras arteriales y expresas. Pero acá hay una tabla donde no necesariamente te condiciona eso. A ver, la tabla 32, un momento, ingenieros, donde te dice que para este tipo de pavimentos solo te pide esta subrasante, grado de compactación, ¿no? Espesor, base, un CBR, concreto o espesor de la losa y el F'C, ¿no? El F'C de concreto. Para estos pavimentos especiales, que no es colector, que no es vía arterial, te recomienda esta tabla, ¿no? Y debes... Ya, conforme, pero respecto al normas AASHTO
o a normas del MTC u otras normas técnicas fuera de la CE 010. Sí, ¿Cumpliríamos? claro, en la norma del manual del MTC, perdón, no cumpliríamos. Y además eso está limitado netamente a carreteras de alto volumen de tránsito. No se podría comparar con estos pavimentos interiores, ¿no? Sí, por eso tenemos pavimentos urbanos, esta norma. Sí, Correcto, entonces me queda claro, para estos pavimentos interiores en una edificación escolar, donde no hay no hay grandes equipos ni grandes pesos de mobiliarios, digamos que este, con esta tabla 31 del punto 442 es suficiente, ¿no? Entiendo que es así. así es, así es. Y también tenemos otra tabla, por ahí, la tabla 30, ¿no? Te da ahí, requisitos mínimos, te dice, ¿no? Para diferentes tipos de pavimentos son los que debes cumplir esto. Y creo, como ya les expuse, estamos cumpliendo, ¿no? Estos espesores, el F''C, el CBR, el CBR está... el CBR tiene alto, no sé, por eso recomiendo que sea una contramuestra, y es más seguro que van a cumplir, pero no quiero adelantarme, sería con resultados, ¿no? Pero como ustedes lo ven numéricamente, se ha calculado el pavimento y no va a fallar, ¿no? Por presión, tracción, no por fatiga, no tiene problema. Solo sería el IP que está condicionado a la variabilidad litológica hablando de tipo de suelo, roca, que se tiene en cantera, y a la pericia, ¿no? Pericia del técnico que lo ha muestreado, ¿no? Correcto. Ingeniera Sara, respecto a la contramuestra que hemos solicitado en varias oportunidades, incluso desde la primera vez que vino eh, eh, el ingeniero Román a la obra, ¿cuándo tendríamos los resultados de esa muestra, de lo ya colocado en el terreno? Buenas tardes. El día de ayer, el 21, Geofal se ha retirado con las muestras. Hoy ya le hemos enviado el pago. Me dice que demora entre 5 y 7 días, así que podríamos tener los resultados el día 29 o 30. Ya, ingeniero Mantari, ingeniero Alger, sus consultas, por favor, sus apreciaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Willy? Buenas tardes con todos. Ingeniero Romero, ¿qué tal? Buenas tardes. Usted hizo un comentario de que este material iba a ser utilizado únicamente en interiores. Quisiera consultar a las subcontratistas si efectivamente solo van a ser usado este material en interiores. Tengo entendido que sería para todo el colegio, tanto exteriores, interiores y demás. No sé si me pueden confirmar ese dato. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, a ver, nosotros tenemos trabajando, creo que son 3 canteras las cuales hemos pedido el apoyo para nuestra obra. La que sabemos que Jicamarca y la de Gloria no están dando cumpliendo los ensayos, pero sin embargo tenemos una tercera en la cual también hemos pedido que nos alcancen los ensayos y están casi con las mismas características. Teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar Hugo, este análisis que se ha hecho en base al diseño que pide el expediente, y el expediente nos pide que todo el proyecto no va a tener más que carga peatonal, ¿no? Estamos viendo solamente trabajarlo en el interior, pero sin embargo, de no conseguir el material mejorado para los exteriores, vamos a tener que presentar la propuesta para trabajarlo en el exterior, O sea, no quisiéramos traer material, no lo conseguimos, y ningún colegio que está dentro del paquete lo tiene, porque cada proyecto tiene diferentes características y por lo tanto no van a cumplir. Sin embargo, ya estamos coordinando con Hugo para poder ver lo de los exteriores. Es más, te comento que en los ensayos del día de ayer, para trabajar el problema del 475, del 455 y 450, para saber qué es lo que vamos a recomendarle en la nueva información que llegue, ¿no? Eso es, Ángel. A ver, con los costos por el ingeniero Romero, SEC Diseño no tiene inconveniente en bajar el alcance de, de base a una subbase, ya que la normativa lo permite, la de pavimentos urbanos. Si bien es cierto lo que menciona el ingeniero Romero, es que tenemos una tabla, la tabla 31, la tabla 30, si no me equivoco, indican ciertas características mínimas a tener, pero
pero en esas características mínimas no se habla de ensayos a realizarse, simplemente se indica su base como tal, como un afirmado de relleno, pero necesariamente tenemos que dirigirnos a una normativa para poder llevar el control de calidad de la misma. Eh, y todo el planteamiento del ingeniero Romero es correcto. El cálculo que ha hecho de la carpeta, la verificación mediante la utilización de CBRs, que como él lo menciona, parece raro tener un CBR tan alto para un suelo que aparentemente tiene una buena cantidad de finos. Y en este caso, por lo que veo, presencia de arcilla para un índice plástico relativamente alto. No sé si el ingeniero Willy me podría confirmar, o quizás Geoffrey, no me acuerdo muy bien cómo son tantos colegios, no sé si Independencia tiene ingreso vehicular. Hay acceso vehicular para Independencia, porque la UAT y el PIP sí tienen un criterio cerrado en relación a eso. Cuando entra un vehículo dentro del colegio, piden el diseño por ESALES y se dirigen netamente al reglamento de carreteras. Y los Correcto. estándares sí allí nuevamente se incrementan. Sí, correcto, Ángel. Eso lo que ha tenido en cuenta Hugo Román al hacer su análisis es que nuestro expediente para IA no tiene ingreso vehicular, no tiene. El único estacionamiento que indica está en el exterior. Hola Ángel, ¿cómo estás? Un poco antes de ver este tema, de hecho consultamos con los estudios que están en el expediente y uno de ellos, para su seguridad, indica que en efecto no hay acceso para el colegio, no está aplicado como tal y gráficamente demuestra que tanto ambulancias como camiones de bomberos deben atender las emergencias en el recinto de forma exterior. Por otra parte, si bien hace referencia a nuestro expediente a las normas relacionadas a una carrera y al contrario, solamente tres personas. Yo consulto si es que, teniendo también ya un estudio de esfuerzos, se indican que el relleno a esta altura de la carrera a solicitar durante la etapa útil. No sé si hace falta tener en consideración los efectos de nivel líquido, tal cual lo indica la norma carpeta. Porque entiendo también que la empresa que hemos contratado para hacer estos estudios han contemplado de repente en la carpeta de relleno condiciones adversas como quizás saturación del suelo y aún con esas cargas no se generan inconvenientes. No sé si eso me puede confirmar Antonio. Sí, Hugo Román por aquí. Mira, Luis, lo que se ha hecho la verificación estructural del pavimento del paquete se realizó para pavimentos interiores. La única eficiencia que hay, para mí esa cartera es bien para pavimentos interiores, exteriores, mejorando el control de calidad. Tienes 3, 4 puntos arriba nada más del IP que te recomienda la norma, ¿no? Y esa norma es muy rigurosa es para vías colectoras, ¿no? Principales, para pavimentos urbanos, para lo que hace nuestro barrio, para ellos donde va a cargar un TP2, TP3, ¿no? Pero para este caso estaría siendo, se puede usar porque tiene un CBR alto, eso es lo que poco que nos tranquiliza. El fino se puede controlar, eso es fácil, ¿no? 20 o en cantera, en mismo obra, no lo sé, pero para mí estructuralmente yo utilizaría, pero no estás cumpliendo un IP, es 4 puntos arriba, ¿no? Pues posiblemente es una pericia, una variación litológica que siempre pasa, por experiencia siempre ha pasado esa variabilidad y siempre recomendamos, ¿no? Otro muestreo y se verifica bien que muestre porque a veces no se hace control y cumplimos, ¿no? ¿Qué va a pasar con su paquete 2 de ustedes donde están trabajando? En su momento cuando nosotros diseñamos el paquete 3 y 4 del Bicentenario también, nos ha pasado cuando ejecutamos y creo que es lo común o lo rutinario que pasa. Ingeniero, una consulta. Bueno, por lo expresado, se entiende también que la normativa, la forma, los softwares trabajan en función de suelos ya estandarizados. No podemos introducir dentro de un software el hecho de que un suelo que no cumpla con alguna propiedad o esté saturado o tenga alguna imperfección. La idea de estos softwares es que ya la idealización del material tendría que cumplir con la caracterización para la cual el estrato está siendo utilizado. Pero bueno, retomando un poco a lo que quería consultarle era por la matriz. ¿Qué tan grande es la matriz de los finos para este afirmado? Si es predominante, no es predominante,
es algo de lo cual quizás podríamos apoyarnos ante la exposición al PIP o la UAT, ¿no? Mira, de acuerdo a la norma, pide un IP de 6 y tú tienes un IP de 12, o sea, el doble, ¿no? Ahora, cuando hablamos ya de mecánica de suelos, mecánica de suelos gobierna para suelos cohesivos, pues el IP, cuanto más IP, tiene mayor capacidad portante. Ahora, en suelos granulares gobierna el ángulo de fricción interna, que cuanto es mayor, la capacidad portante, las deformaciones son, la capacidad portante es mayor, por lo tanto la deformación va a ser menor. En este caso, el manual también, la norma te dice, cuando tú vas a trabajar sobre los 3.000 metros, sobre el nivel del mar, tienes que tener un IP bajo. ¿Por qué? Porque en la sierra, la altura de precipitación, las lluvias son constantes. Entonces, este suelo trae un problema si tiene de IP de 40 para arriba. Puede ser suelo colapsable, puede ser suelo expansivo, si se satura. Entonces, por eso el agua es el agente, el elemento que un poco desestabiliza los terrenos, ¿no? Con diferentes fines. Pero en este caso, este pavimento va a estar, es interno. No tenemos ahí contacto con agua subterránea, con agua, y por lo tanto va a trabajar bien, ¿no? Y nosotros lo que metamos al software, lo que numeramos o hacemos un cálculo numérico, lo que usamos para este caso el suelo, las propiedades mecánicas, ¿no? Sí. A ver. Bueno, Willy, lo que se podría hacer con ánimos de poder darle viabilidad a esto es poder subir este informe a sesión ICE y dentro de sesión ICE sustentar a todo lo que se pueda ante el PIP y la UAT, cuáles son las condiciones, que no hay un uso vehicular interno para el colegio, eso es uno, que nos estamos amparando al uso de pavimentos urbanos internos, eso es dos, y lo que el ingeniero mencionó, ¿no? Que podría haber inconvenientes, sí, pero para IPs altísimos, ¿no? Estamos hablando del orden de, según lo que comenta el ingeniero, si es que tuviese la data o la litografía al respecto para algún ensayo, no sé, alguna investigación que diga que es contraproducente o es perjudicial para IPs mayores a 30 o mayores a 40. Si se le puede brindar esa información al PIP o al UAT para que tengan la seguridad de que no va a suceder nada dentro de la institución educativa, yo creía que podríamos llegar a buen puerto. Pero ya de por sí, conociendo los estándares del PIP, la UAT e incluso más arriba la Contraloría, hay posibilidad de que nos cancelen o que no nos den el visto bueno para esta implementación. Yo puedo entender la posición del ingeniero Romero, que con su experiencia puede validar que efectivamente con este material con un CBR alto es bueno, pero el inconveniente es que muchos especialistas, y más cuanto más alto se encuentran a nivel de revisión, no se guían de las experiencias de los profesionales porque muchos de nosotros somos, por decirlo aves de paso en cada proyecto. De aquí, más adelante, quizás no estemos ninguno de los ingenieros presentes y quien tenga que levantar la observación quizás sea otro ingeniero. Y al llegar a esa situación, lo único que gobierna son las normativas, ¿no? Pero vamos, o sea, ya se puede validar el informe para que pase a sesión ICE y a tratar de sustentarle esto al cliente, que es el final para el quien estamos construyendo. No sé cómo lo ven ustedes. Si me dicen que de las 3 canteras que se encuentran en la región, en la zona, prácticamente ninguna está pasando, por lo menos tenemos el input de que este colegio no tiene ingreso vehicular, que eso ya es un plus porque en otros colegios se han tomado de ese punto para poder exigir la exigencia de manual de carreteras. Por ahí tendríamos un punto a nuestro favor, no sé si se podría llevar de esa forma, pero en la sesión ICE sí se tiene que hacer mención necesariamente, si no lo tocan ustedes, lo haríamos nosotros como SEC, sobre los índices de plasticidad y el equivalente de arena que se está utilizando como materialidad, porque si no se menciona en la sesión ICE, luego nos lo observan en campo y volvamos a tener paralización o notificaciones de defecto. No sé qué opinan ustedes, no sé qué opina John Mantari, que es el de calidad, que es el que tiene que dar la cara. Hola, Ricardo, sí, es correcto. Toda esta información, observación, tiene que ser sustentada y aprobada, ya que al final de todo eso, todos los informes se tienen que presentar de manera periódica e incluso para el arranque de cada proceso. Entonces, si por sí no tenemos esa aprobación, se generan más conformidades y este proyecto puede tener que ser entregado, ¿no? Ya al inicio de este proceso. Lo otro para comentarles también que este tema del problema que tenemos en la nivel de relleno que se está usando, porque se está viendo las pruebas que han estado sacando por frecuencias, porque ya se cuenta algo para el relleno, no para el avance, para el relleno, porque se tiene que tener. Ahí evalúen, también sería bueno que no se contrata y evalúen los resultados también del relleno para que cuando se presenten estos informes no tengamos la observación, porque
sino no solamente va a ser la base, sino también va a ser el relleno o a su base, entonces va a tener que retirar todas. Entonces, evalúen por favor todos los informes que tienen ahí presentes antes de enviarlos al cliente y sobre todo ampliar el alcance de análisis. La ley tiene que ser también de base en función del relleno que también tiene problemas. Eso sería para poder tener para poder cerrar el tema de la aprobación de ese material. Antes de que continúen trabajando, porque si puede ser que no lo acepten, el proceso es mayor. Eso sería. Willy, sería eso en todo caso. Aceleremos cuanto antes con la creación de la sesión ICE para tener una respuesta por parte del PIP y la UAT lo más antes posible. Mientras más tiempo con antelación tengamos una respuesta, más tiempo nos va a dar para poder solucionar lo que nos observa. Yo creo que debería ser ese el camino. David, un tema para terminar. Lo que comentaba el ingeniero es correcto. Tenemos en la norma la ESLO 50, donde tenemos un capítulo ahí de suelos problemáticos, la ingeniería, o suelos de Brajadas, lo llama González de Vallejo, no es el nombre donde termina. Suelos expansivos, por las características que tiene ese suelo, esto está normado. Mira, el índice de plasticidad que va desde mediana es de 50, ingresa todavía por acá, y nosotros estamos aquí bajo, estamos, ¿no? Un porcentaje de muestras. Y otro, también para ver la colapsabilidad del suelo, está en relación al límite líquido y a la densidad natural. Cuanto más suelto es el material, va a ser más susceptible a colapsar. Pero en este caso tenemos límite líquido en este intervalo y tenemos 2, o sea, 2 de densidad, sería no colapsable. Ya llevándolo a un tema normativo, ¿no? Ahora, si les preocupa el porcentaje de finos que se eleva en 6%, sugeriría que si lo quieren ya se haga solo un ensayo, ¿no? Para determinar el IP, el equivalente de arena y esos 2 ensayos. Creo que eso les va a salir rápido y por experiencia que traje con esa cantera creo que le va a salir valores positivos. Eso sería para ir cerrando. Gracias. Ok, Hugo, gracias por la información. Entonces, ingeniero Willy, ¿cómo procederíamos en este caso para continuar con este proceso, pues, no? Sí, bueno, mi punto de vista es que se debe corregir el informe enviado. Se le tienen que agregar más información, se tienen que mejorar algunos de los puntos, porque el informe que se ha enviado no es concluyente. El informe que se ha enviado no es concluyente. El informe deja abierta la posibilidad de que se hagan más ensayos, no menciona tampoco tajantemente de que hay una baja, el 12%, 10% que se ha encontrado en el suelo, es un bajo nivel según la misma norma, no lo menciona tampoco. Entonces yo creo que le faltan una serie de información técnica al informe, yo creo que hay que mejorarlo, y en paralelo se tiene que ingresar toda esta información con un informe de cambio a través de un SDI para hacer la sesión ICE. Esa sería mi recomendación, ¿no? Solamente para también a mencionar, si piensan utilizar este material para áreas exteriores, tomen en cuenta que para áreas exteriores sí hay lluvia. Y si bien todos los días no llueve, ¿no? Pero puede haber la posibilidad de que haya una lluvia relativamente fuerte cada 5 o 10 años y donde pueda haber un posible emposamiento de agua dentro del colegio. Entonces, hay que tener cuidado con esos temas, por favor, porque el informe tiene que ser bastante completo, porque no podemos enviar un informe luego para decir en interiores sí, luego para decir en exteriores también. Entonces, tenemos que yo recomendaría una solución bastante global al tema, ¿ya? Entonces, eso es lo que les pediría. Sí, Willy. Sería en todo caso incorporar lo último que explicó el ingeniero Romero sobre suelos colapsables, suelos expansibles. Y también hay una nota ahí que me hace un poco de ruido en la especificación del concreto. Dice 175, que es lo que indica la de pavimentos urbanos, pero el proyecto contempla como mínimo 210. Si eso se puede colocar dentro de las conclusiones, también ayudaría mucho. Y las conclusiones, como bien lo dijo el ingeniero Willy, tienen que ser concluyentes, ¿no? No dejar abierta la posibilidad de hacer ensayos adicionales, de que posiblemente sí, que quizás sí se pueda, que hubo mal muestreo. Todo ese tipo de tecnicismos, el PIP y la UAT lo toman para poder dilatar o para poder ganar tiempo o para simplemente seguir rellenando información hasta que ellos estén completamente satisfechos con lo que se tiene. Si ya se tiene la seguridad de que este va a ser el último suelo, que no estamos encontrando otro material, por favor tratar de ser concluyentes en las conclusiones, en las recomendaciones. Sí se le pediría eso al ingeniero Romero.
Bueno, ok, ingeniero, voy a coordinar con Hugo para hacer las modificaciones correspondientes y estaremos enviándole lo más pronto el informe corregido. Conforme. Y por favor vayan completando también el informe de cambio para ingresar el SDI. Ok, lo conversamos interno, gracias. ¿Algo más Muchas que quieran acotar? ¿Algo más que quieran acotar, equipo? De lo contrario, damos por finalizado.